investigar sobre eso, cómo es en otros países, cómo es en Guatemala, si hay alguna ley que ampara a la persona que fue insultada en una red, o a quien se le dijo ladrona, o a quien se le dijo estafadora, extorsionista, etcétera. ¿Hay alguna ley que proteja esto o no lo hay? Entonces, eso sería lo que yo estudiaría. Tengo 8 hojas para hacerlo, pero si solo salen 3, pues ¿qué voy a hacer yo? Solo salieron 3 porque el delito era muy delicado, era muy nuevo, nadie habla de él, etcétera, ¿verdad? Entonces, entre 3 y 8 hojas únicamente de contenido. Aparte del trabajo, dice aquí abajo, se solicita una carátula. Lo único que voy a pedir, aparte de las 8 hojas o 3 o 4, es una carátula, porque por supuesto que todos estos trabajos van a ser entregados en línea, ¿verdad? Pero en la plataforma, pero quiero carátula porque así veo el nombre de los integrantes del grupo. Aún así, yo sé que me mandaron los 6 grupos con sus nombres y todo. Necesito que lo pongan en una carátula. Y el título que les tocó, eso es aparte del contenido, ¿verdad? Creo que estamos claros hasta dónde vamos, ¿verdad? No se solicita introducción ni bibliografía ni conclusiones, solo el desarrollo del trabajo. O sea, yo sé que las técnicas de investigación son muy bonitas, pero no tengo ahorita la vida para que trabajemos técnicas de investigación. O sea, eso lamentablemente es un tema aparte y ahorita no tenemos el mundo para estar estudiando y revisando eso. Entonces, solo quiero el contenido, por favor. Creo que eso es una buena noticia para ustedes. El trabajo deberá entregarse por la plataforma Canvas en la fecha de la exposición, la cual se indica a continuación, o sea, más adelante, y ahí va a venir el disgusto o el gusto para ustedes, ¿verdad? El ensayo deberá compartirse a todos los compañeros de la clase. Necesito que le trasladen ese ensayo a cada compañero en la forma que ustedes consideren, porque esto es materia de examen, obviamente, ¿verdad? O sea, de ahí voy a sacar yo el segundo examen parcial. El trabajo deberá exponerse, miren, en clase por lo menos por 3 miembros del grupo. Si ustedes son 6, van a escoger a 3 que van a hablar. ¿Pueden hablar los 6? Sí, claro que pueden hablar los 6. Aquí no puse algo. Tomen en cuenta que son de 15 a 20 minutos los que van a exponer. Esos 15, 20 minutos serán en una clase. Vamos a tener una clase para cada tema y esos 15, 20 minutos lo dividen dentro de 3 personas, consideraría yo. Eso no le va a quitar ni poner más puntos a los que expongan. Simplemente todos sabemos que como si no nos apoyamos, no salimos, no nos graduamos. Entonces, yo sé que hay muchos de ustedes que hacen unas cosas y otros hacen otras. Entonces, hay quienes no les gusta hablar en público y no puedo, yo tampoco, es como las técnicas de investigación, o sea, a estas alturas yo no les voy a enseñar a hacerlo, voy a tratar de apoyar, pero 3 que sepan y que quieran, creo yo que van a encontrar ustedes voluntarios. En el trabajo se sugiere el desarrollo del tema exponiéndolo por escrito y también con gráficas y estadísticas. Eso es a la hora de exponer. Yo quisiera que ustedes expongan así, y creo que eso sí lo vamos a lograr, lo pueden hacer mejor ustedes que yo. Poner gráficas, poner un video, poner tanto que pueden encontrar ustedes. Creo que de verdad ustedes son súper hábiles para encontrar cosas en internet sobre el tema. También deberán poner ejemplos que se hayan dado en Guatemala si existieran. O sea, si no hay, pues no, si no los encuentran tampoco. Y explicar si los delitos se encuentran establecidos en alguna de las leyes del país. Esto sí es muy importante que hablemos de ello, porque claro que la que les está dando la clase y debe saber si los delitos están en alguna de las leyes del país soy yo, ¿verdad? Así que, y así lo voy a apoyar yo y les voy a dar aportes. Pero no estaría mal que ustedes busquen si en Guatemala en alguna de las leyes del país existe, o si bien hubo alguna ley que trató de crearlos y esta fue archivada, por ejemplo, si lo encuentran. De hecho, yo que he leído bastante de esto, veo que sí hay mucho material sobre esto en Guatemala y en internet en línea, ¿verdad? Aquí está el punteo, miren, por el trabajo que ustedes suban a la plataforma se les van a poner 8 puntos, revisado, por supuesto, previamente, y por la exposición que ustedes hagan 7 puntos a cada miembro del grupo que esté incluido en la carátula. ¿Mm?
Y por supuesto que se presente a la clase el día específico, ¿verdad? Distribución de trabajos. Aquí está, miren. Aquí está lo duro. La piratería o plagio de música, libros, información y software. Fecha de entrega y disposición el 8 de marzo de 2024. Y este está a cargo del grupo número 6 que ustedes me mandaron. Número 2, interceptación de comunicaciones, teléfonos, correos, etcétera. Temas muy interesantes. Yo creo que les va a gustar trabajar esto. Fecha de entrega y exposición 11 de marzo de 2024 a cargo del grupo número 2. 3, ciberacoso, calumnias, injurias y bullying. Así estaba el tema. Fecha de entrega de exposición 13 de marzo de 2024 a cargo del grupo número 5. Y robo de identidad bancaria, informática, personal, etcétera, que tenga relación con informática. Todo esto, robo de identidad que tenga relación con informática. Cuando me roban mi identidad, pero informática, ¿verdad? Fecha de entrega 18 de marzo a cargo del grupo número 1. Estafas electrónicas, phishing, premios, apuestas, loterías, fecha de entrega y exposición 20 de marzo de 2024 a cargo del grupo número 4. Y 6, pornografía infantil, sexting y stalking por vía informática, fecha de entrega y exposición 22 de marzo de 2024 a cargo del grupo número 3, para que después de esto nos vayamos a unas merecidas vacaciones de Semana Santa. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Por mi parte está todo claro, licenciada. Gracias. Estuvo claro, ¿verdad? Ah, vaya, perfecto. Bien. Entonces, con eso lo que ustedes pueden ver es, bueno, de derecho informático, con que hagamos ese trabajo y lo planifican, tienen más de un mes los del primer grupo que expone. Lo planifican, lo trabajan y lo exponen. Yo me imagino que ya han trabajado todo esto en clase. Son los temas más en boga para ustedes. Pero el aspecto jurídico es definitivamente el que vamos a plasmar más. O sea, ustedes tal vez lo van a trabajar muy técnico y yo les voy a dar como el retoque o el aporte jurídico a cómo estamos realmente para que ustedes sepan bien qué es lo que están haciendo. Ejemplo, las redes, la información. Hoy día, de verdad, cada día es más delicado. Ejemplo, sin tratar de entrar en juicios de valor, le llamamos los abogados cuando uno opina, porque lo que uno opine después, y peor ustedes ahí, se lo están grabando a uno. Entonces uno trata de no emitir juicios de valor, ¿verdad? Pero, ¿se imaginan ustedes? Yo me ponía a pensar el viernes pasado, el episodio que sucedió en el centro comercial que está en la zona 10, donde falleció un trabajador. Lo que yo me ponía a pensar como abogada es el tema de si la persona falleció en el centro comercial, falleció en el hospital o falleció en la ambulancia. Eso es como abogado. La verdad es que si esto hubiera sido hace 25 años, simple y sencillamente no nos enteramos. Se los digo. Simple y sencillamente no nos enteramos. Si hubiera sido hace 15 años, tal vez nos enteramos de que es el suceso, pero jamás hubiéramos visto una foto, una grabación, etc. Y luego ahora, si la cosa se enciende más, o alguien denuncia, o alguien se queja, o qué sé yo, entonces vamos a entrar en responsabilidades penales de si realmente dónde falleció la persona y si alguien mintió, en cuál de los eventos mintió. Si mintió en el centro comercial, si mintió en la ambulancia o si mintió en la entrada del hospital o si nadie mintió. Y las redes van a jugar un protagonismo espectacular en esto. Entonces, ustedes como informáticos, viene a lo mismo. Al bombero le pueden hacer una llamada. Aquí tengo mi celular. Mire, en este momento usted se lleva a esta persona. Si está viva o está muerta, yo no sé, pero se la lleva. Al del centro comercial también le pueden hacer una llamada. Al informático le pueden hacer una llamada donde le digan, mire, ahorita me corta las cámaras.
bota todas las cámaras del sistema, que no haya nada. Llega al Ministerio Público y le pide las cámaras y el responsable es usted de no haber entregado esas cámaras. Entonces, por eso es que este curso cada día adquiere mayor valor, mayor relevancia para ustedes, porque la responsabilidad la llevan ustedes. Entonces, les digo esto porque cada uno de estos delitos que vamos a estudiar en clase, los 8, son muy importantes y tenemos que ver hasta dónde nosotros o ustedes como informáticos tienen responsabilidad. Y entonces creo que a pesar de que tal vez ya lo estudiaron, ya saben de qué se trata, profundizar investigando va a ser muy interesante para aportar en clase. Cada una de esas va a ser una clase diaria, ¿verdad? Donde nosotros vamos a platicar largo y tendido sobre el tema específico y vamos a dar aportes también en derecho. Esto es, lo que estoy dando de trabajos es materia para el segundo examen parcial, nada que ver con ahorita. Ahorita nos vamos ya a concentrar en nuestra clase y voy a presentar ahora sí ya mi presentación de clase. Bien, ahí está la presentación. Derecho informático es lo que estábamos estudiando. Permítanme. La semana pasada, el miércoles, hablamos de las instituciones, algunas instituciones, ¿verdad? Vimos el contrato informático. Todas estas las vamos a ver en clase una por una. Y si ustedes ven la cuarta, que es el delito informático, que 7 vamos a estudiar en clases diversas, es solamente una de los apartados de nuestro curso. La firma digital es muy importante también. Y así tenemos todo esto, de esto ya platicamos la semana pasada, la relación que tiene el derecho informático con todas las ramas del derecho, la clasificación del derecho informático en informática jurídica y derecho de la informática. Platicamos un poquito, ¿verdad?, de la historia de la informática jurídica y de su concepto. La definición de este autor, Julio Téllez, que es el material de referencia que tenemos en clase, que les dije también, ¿verdad?, que no hay necesidad de comprar estos libros porque en clase vamos a tener casi toda la información que necesitamos. Clasificación de la informática jurídica. Yo creo que aquí nos habíamos quedado, hasta donde me acuerdo yo. La informática jurídica, o sea, en derecho, la informática jurídica documentaria es el área más antigua de la informática jurídica. ¿Qué se trataba la informática jurídica documentaria? Guardar datos. ¿Se acuerda que hablábamos de que en Estados Unidos fueron llenando de leyes una serie de cintas magnéticas? Bueno, igual. Eso es la más antigua de los datos informáticos jurídicos, es guardar documentos. Un banco de datos jurídicos relacionados a cualquier fuente del derecho. Se le conoce como lo relacionado a almacenar y recuperar textos jurídicos. Entonces, la informática jurídica, al menos miren, cuando yo me gradué de abogada, eso era. La informática servía para guardar ahí información. Ahí voy a guardar mis contratos. Todavía sirve así en muchísimas oficinas jurídicas. Solo sirve para eso. ¿Dónde tenés tal cosa? Todavía lo tengo en una USB. Eso estaba todavía en aquella antigua computadora. Para eso, para guardar nuestros datos jurídicos relacionados a cualquier cosa, a los contratos, a los arrendamientos, a las compraventas, a la información de la gente. Poco a poco se ha ido escaneando los documentos de las personas para tener mi respaldo como notaria. Tengo todo escaneado, dicen, ¿verdad? Perdí tal cosa, pero tengo escaneado. O sea, para eso sirve. A los abogados, para eso les sirve. Informática jurídica documentaria es eso, recuperación de textos jurídicos, papel, ¿verdad? Vuelto documento informático. Cada operador jurídico tiene un banco de datos jurídicos adaptado a sus necesidades. Ustedes saben que los abogados, unos son jueces, otros son diputados, otros son notarios, otros son abogados litigantes. Entonces, cada uno de ellos tiene un banco de datos jurídicos adaptado a sus necesidades.
Generalmente las oficinas notariales ahora, yo les explicaba la semana pasada, ya tienen unos programas maravillosos donde solamente ingresan 4 o 5 datos, que si el precio, que si los datos personales de la persona y así, y se llena una escritura de 10 hojas con muy poca información que se le ha adaptado, porque todo lo demás es igual. Entonces, han perdido mucho trabajo los asistentes jurídicos porque ahora hay documentos que, ahora hay, sí, documentos electrónicos que ya están hechos o elaborados para que uno únicamente le ingrese datos. Lo mismo los jueces en los tribunales, ustedes ya van a ver informática, a pesar de lo lento que puedan ser, ya los memoriales, los escritos, las resoluciones de los juzgados, ya las tienen por medio de la informática. O sea, eso es lo que quiero explicar, es que para el abogado así es. O sea, si ustedes van a trabajar a una oficina pública, en general es así. En general es así. ¿Para qué lo quieren? Lo único que quieren es guardar documentos. Lo único que quieren es tener acceso a escanear y lo que quieren es tener archivos y tener expedientes bien guardados para saber de qué se trata todo. Y lo mismo es el juez, el legislador y el notario. Ahora, la informática jurídica de control y gestión se refiere a controles y registros que usan los abogados y notarios. Seguimiento a expedientes en tribunales. Usted llega al Ministerio Público, por ejemplo, y dice, mire, quiero saber si hay algo contra mi persona. ¿Y usted cómo se llama? Fulano, deme su DPI, tal. Y lo buscan en un seguimiento de control y gestión que tenga el Ministerio Público. Ahí lo van a buscar a usted. Y entonces, esa es la otra informática jurídica, control y gestión. Busca notaria, señora notaria, fíjese que hace 25 años hice con usted una escritura de tal y tal cosa. Usted me casó, eso también pasa. Usted me casó y no dio los avisos y fíjese que aparezco soltero y este es el problema, ¿verdad? Entonces, el notario busca en su control y gestión dónde se encuentra, dónde registró el documento y dónde están, etcétera, etcétera, etcétera. Esto creo que se entiende perfectamente. Eso es la informática jurídica. La informática jurídica metadocumentaria trasciende más allá de la esencia de los objetivos documentarios. Aquí abro paréntesis para decir, recuerden que esta presentación yo se las voy a trasladar para que ustedes la tengan como material de clase. O sea, no tienen que apuntar más que las cosas extras que escuchen, ¿verdad? Informática jurídica metadocumentaria trasciende más allá de la esencia de los objetivos documentarios. Es decir, ayuda en la toma de decisiones como una especie de inteligencia artificial manifestada a través de los sistemas expertos que permiten resolver problemas específicos utilizando razonamientos que los expertos o autores del sistema han puesto en ella utilizando los conocimientos adquiridos. Imagínense hoy día, esto ya existe. En Guatemala no lo han implementado tanto, no es porque no tengan informáticos que los apoyen con eso, sino porque cómo se hace para cobrar este tipo de asesorías. Ese es el tema. Es decir, el bufete tal y tal, todos los bufetes tienen su página web. Muchos de ellos ya le ponen a uno, ¿en qué puedo ayudarte? Es ese tipo de cosas, pero ellos lo que quieren es nada más poder establecer una relación donde ya alguien físico lo llame a uno para cobrarle lo que uno quiera consultar, porque sí, apenas cuesta tanto cobrarle a las personas que llegan al escritorio enfrente de uno, imagínense cómo costará cobrar cuando uno utilizó la informática jurídica metadocumentaria. O sea, es muy complicado, por eso es que no se hace. Pero la idea sería que alguien aparezca en la página del bufete y yo le haga mi pregunta, ya sea incluso verbalmente o escrito. Y hay preguntas muy, muy cajoneras, digamos. O sea, abre el bufete en la página, imagínense eso para si ustedes quieren hacer ese programa, y me pregunta, ¿qué desea? Y yo le digo, quiero saber los requisitos para contraer matrimonio y si ustedes me pueden casar y cuántos son los honorarios.
Esa es una pregunta que cualquiera hace a un notario y no necesita verle la cara al notario ni a su asistente. Y este asistente de inteligencia artificial va a responder, bueno, necesito su DPI, el DPI de la novia, del novio, necesito el régimen que quieren, bajo el cual quieren contraer el matrimonio, vamos a cobrar 800 quetzales, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Pum! Ahí está la respuesta, sin necesidad de hacer una llamada, de quitarle tiempo al notario, y entonces manda a cobrar por medio de inteligencia artificial también. O sea, primero seguramente me van a pedir mi número de tarjeta o qué sé yo, y consultas pagadas como hacen hoy día los médicos, ¿verdad? A raíz de la pandemia, esto se implementó. Entonces, esto ya sería una informática jurídica que alguien quisiera hacer, pero no se animan por el tema honorarios, pienso yo, y también por el tema responsabilidad. O sea, a la hora de una mala asesoría, yo puedo demandar al bufete, pero es más difícil si fue una persona artificial quien me asesoró. Entonces, todo eso es lo que, como no está regulado, por eso es que no se ve más claro hoy día. Asimismo, ayuda en la educación. Hoy se enseñan en diversas universidades los cursos de Derecho Informático e Informática Jurídica. Miren, aquí lo que quiere decir es que ayuda en la educación que nosotros demos la clase, pero cuando estamos hablando de informática jurídica metadocumentaria, a lo que vamos es a que, así como la universidad nos hace que pongamos en Canvas todo, o nosotros mismos lo hacemos porque queremos, digamos, yo generalmente doy toda la información que poseo de un tema, no me la quedo, no me gusta hacer eso. Estas presentaciones que yo les estoy poniendo, imagínense, ya llevamos 2 y llevamos solamente 2 semanas y miren todo lo que llevamos de clase, toda esa información jugosa que se está trasladando al Canvas, más ahorita que ya yo me fumé, perdón la palabra, el trabajo que ustedes tienen que hacer, los temas, todo eso. Imagínense que esto estuviera así. Ya solo hay que poner una Claudita ahí artificial para que hable y hable y hable, ¿verdad? De repente lo que ya me puedan estar grabando, y entonces, ¿qué tanto va a haber necesidad de profesor en el futuro para la universidad? Más bien, de repente me van a poner a mí a manejar las 4 secciones de Derecho Informático, así como todas las inteligencias artificiales caminando al mismo momento, ¿verdad? Y eso ahorra costos, que ese es el tema hoy día. El problema de la informática es que sacó millones de secretarias del business, ¿verdad? Sacó muchísimos asistentes del negocio, o sea, está quitando trabajos, pero vamos a que ayude en la educación, claro que ayuda en la educación, si ahora ya solo pone uno el video y ya se olvida, ¿verdad? Utiliza la computadora como auxiliar para resolver problemas jurídicos. Ayuda en la investigación. Miren, si en algo ayuda la informática hoy día a los abogados, es en eso. Porque cualquier tema, usted solo clic, 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 clic. ¿Dónde está el artículo que dice que nadie debe ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en juicio? Clic, 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 pling, le aparece a uno cantidad de información sobre el tema. Hace 30 o 25 años los abogados tenían que tener a la mano todo ese montón de libros, la Biblia jurídica, no sé si ustedes la conocieron, y más leyes, y empezar a darse, como dicen, aire con todas esas hojas de papel para buscar los artículos que querían, mientras que ahora nada más hacen la pregunta y aparece la respuesta. Generalmente, en un 90% son respuestas muy apropiadas y trae doctrina, y trae jurisprudencia, y trae investigación, y trae todo. Entonces, de verdad, por supuesto que ha quitado trabajo a muchos abogados y asistentes, sí, pero también ha ayudado mucho al abogado y notario. Y aquí estoy hablando del abogado y notario, pero en realidad la informática jurídica nos ayuda a todos. Porque si ustedes quieren saber los requisitos para contraer matrimonio, también pueden buscarlo en su mismo celular. Entonces, la informática ayuda mucho en la investigación. También ayuda en la previsión. ¿Por qué ayuda en la previsión? Porque previene o predice el desenlace probable del caso nuevo que tenga ciertos factores de antiguos casos similares. Por eso es que cuando uno ve
uno también, conforme va pasando los años, en mi caso, ¿verdad? Se vuelve uno medio una computadora, ¿verdad? Porque ya uno tiene lo que se llama la experiencia en ciertos casos y muchas veces dicen, ay, usted parece, adivina, no, lo que pasa es que ya me pasó hace 30 años, mira que no te parques ahí porque ahí te van a romper el vidrio, ¿verdad? ¿Y usted cómo sabía? Porque me pasó, o sea, no hay de otra. En cambio a ustedes pues no les ha pasado, tienen que vivir todas esas experiencias. De la misma manera, la informática al tener ya todo ingresado, ayuda a predecir, a prevenir también. Tengo un lunar no sé dónde, vaya y se lo quita, dice la informática, porque que si el melanoma, que si esto, de todas maneras no es bueno tener un lunar de aquellos que se pueden tocar y entonces vaya a quitárselo, ¿verdad? Para eso ayuda la informática. Y la informática jurídica más. O sea, tengo el caso de tal y tal cosa. ¿Y qué le aparece a uno? Estafa porque no vieron bien en el registro de la propiedad tal cosa. Estafa por el otro lado porque tal. ¿Cómo ver en el registro bien los libros del registro para que no se confunda uno? Entonces, la informática ayuda en la previsión. Y estos serían, miren, las cosas como yo las pregunto no son ni de memoria ni para molestar, sino que lean y yo de ahí les voy a preguntar, les voy a decir, miren, ¿qué es informática jurídica metadocumentaria? Yo creo que con toda esta lámina, esta diapositiva que ustedes están viendo, más de algo pueden contestar. O sea, es la que trasciende porque ayuda a prevenir, ayuda en la educación, sustituye personas por personas virtuales, ayuda a que sepamos más de las enfermedades, de los libros, a guardar información, a responder preguntas sin necesidad de estar presente el abogado o la persona, etcétera. O sea, ustedes pueden hablar. La idea es que salga de la mente algo del todo lo que ustedes leyeron. Y miren para qué dicen acá que ayuda la informática, ayuda en la redacción, porque provee apoyo informático al momento de dar vida a un texto legal, redacción y ortografía. Eso es cierto, pero no del todo. No hay inteligencia artificial que ayude ciertas normas o reglas ortográficas. No la hay. Entonces sí tenemos que tener por lo menos conocimientos básicos nosotros, porque de verdad, cuando se pierde el auxiliar de ortografía en una computadora, de verdad es casi como cuando salimos de la casa y a la hora que ya vamos llegando a donde vamos, nos damos cuenta que no llevamos celular. Es una cosa horrible, pareciera que no llevamos un brazo, ¿verdad? Igual, si no tenemos corrector de ortografía y estamos haciendo un documento, eso es como que nos quitaran un brazo. Y no puede ser así. Nadie debería depender tanto de una computadora. Nadie. Entonces, ayuda en la redacción, sí, pero nos vuelve haraganes, nos vuelve extremadamente dependientes. Y por eso les digo, fíjense que cuando uno escribe en el celular, algunas veces el celular toma las tildes, otras veces no las toma. Cuando uno lee lo que le mandan, la tilde hizo una diferencia y no entendió uno bien si es en tiempo pasado o es en tiempo presente lo que le están diciendo, por ejemplo. Entonces, eso ahí es donde yo me doy cuenta, porque como el corrector no les corrigió, lo mandaron como iba, ¿verdad? Entonces, sí deben ser auxiliares, y aquí lo que dice es ayuda, pero no nos tiremos al agua, que yo no soy abogado ni estudiante de derecho, entonces la ortografía es para ellos. No, por favor, no. La lectura es para los estudiantes de derecho. Yo les puedo decir que ustedes leen más que los estudiantes de derecho, porque todo lo que ustedes están haciendo enfrente de una computadora es leer. Tal vez menos cantidad en un tiempo, ¿verdad? Pero sí leen y leen mucho. Entonces, miren qué bonita respuesta sería. Aquí yo les pregunto qué es informática jurídica metadocumentaria. Ustedes lo saben todo muy bien. Me va a ayudar a resolver problemas específicos como toma de decisiones, investigación, educación, prevenir, predecir y redactar. La famosa redacción y la famosa ortografía. Muy bien, tengo aquí mis 32 alumnos. Al regresar voy a tomar lista. Voy a tomar asistencia porque como me tuve que trasladar del lugar, no traje el listado. Al regresar les tomo lista. Por favor.
7 entraron un poquito más tarde cuando yo di los trabajos. Por favor, platiquen en este ratito en qué grupo están y cuándo les toca presentar para que empiecen a trabajar el tema y lo puedan presentar. Entonces ahorita damos 5 minutitos de receso y regresamos en un momentito.
Muy bien, vamos regresando a nuestra clase. Y para eso hoy 29 de enero 2024. Vamos a pasar a asistencia. Esteban Molina. Catherine. Presente. Bienvenido, Esteban. Presente. Catherine Palacios. Presente. Jefferson Ailón. Presente. Dylan Reyes. Presente. James Bojorques. Por ahí estaba James desde tempranito. Sí, ya lo vi. Angelín Díaz. Presente. David García. Presente. Roberto de León Gramajo. Presente. Carla Ramírez. Presente, licenciada. Brandon Pacay. Presente. Pablo Juan, Presente. Jordi Carreto, Presente. Carlos Elías, Presente. Alessandro Mancilla, Presente. Luis Eduardo Guevara, Presente. Diego Ardón Morales, Presente. Giancarlo Nazario, Presente. Jorge Mario Folgar, Presente. Byron Salazar. Fátima Santos. Presente. Licenciada, presente. Eduardo. Era Byron, ¿verdad? Sí, ya lo vi. Eduardo Toc. Presente. Fátima Mayán. Gadeli Jiménez. Presente. Oliver Ruiz. Pablo Daniel Marroquín. Presente, licenciada. Perdón. Presente. Abner Ortega. Oliver Javier fue el que me habló, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. Abner Ortega. Presente. Paola Rodas. ¿No está Paola? Bárbara Jiménez. Stephanie Sabán. Presente. José Eduardo Portillo. Pablo Javier Roldán. Presente. Stephanie Rocío Argueta. Presente. Jocelyn Payés. Presente. Y Eldin Escobar. Bueno. 1, 2, 3, 4 no están. El problema es que tengo 33 conectados y después voy a poner la asistencia en el Canvas y no van a aparecer presentes, ¿verdad? Y ahí son los problemas, pero bueno, más adelante vemos eso. Voy a presentar entonces para continuar nuestra clase de hoy. Voy a quitar mi pantalla, permítame. Bueno, aquí estamos con nuestra presentación. Esta es una presentación extensa, pero las voy a compartir. Creo que tal vez hoy ya terminamos este tema. Voy a quitar aquí donde me dijeron que quitara, ocultar. Estamos. Hablábamos de la metadocumentaria y ahora vamos a hablar este otro tema. Derecho de la informática o derecho de la información. Nunca se pensó el alcance que tendrían las computadoras, menos aún que la informática llegara al campo del derecho, en la forma como ha llegado ahora. O sea, ya hablábamos, cuando hablábamos del incidente del centro comercial, hablábamos ya de la incidencia penal, que puede tener ya los medios electrónicos de prueba. Las pruebas hoy día
son electrónicas, informáticas, y entonces ¿hasta dónde son pruebas, son medios de prueba? Tengo derecho y obligación de entregarlas, ¿verdad? Según el autor Telles, el derecho de la informática es el conjunto de leyes, normas y principios aplicables a los hechos y actos derivados de la informática. ¿Se dan cuenta? No solamente actos, o sea, no solamente programitas o escáneres o que yo archivé mi información en una USB o lo tengo todo grabado o guardado en un programa. No, ahora son hechos derivados de la informática. El autor de Santos dice que derecho de la información es aquella ciencia jurídica. Esto es jurídico, no es informático, sino vamos empezando por lo jurídico, universal y general, que acotando los fenómenos informativos, les confiere una específica perspectiva jurídica capaz de ordenar la actividad informativa, las situaciones y relaciones jurídico-informativas y sus diversos elementos al servicio del derecho de la información. O sea, una cosa es derecho de la informática, o sea, el derecho que yo tengo a poder tener todo dentro de cualquier aplicación, cualquier programa, cualquier producto de la mente informática o de la informática, y otra cosa es el derecho que yo tengo a tener información. Son cosas diferentes. Problemas que pueden enfrentarse. Ahí estamos ahorita con los problemas, ¿verdad? El gran flujo de datos que atraviesan hoy las fronteras casi o sin ningún obstáculo trae consigo la siguiente problemática. Número 1, atentado a la soberanía de los estados. La tecnología y en especial la informática acarrea una serie de repercusiones que inciden en uno de los valores supremos de toda nación, como lo es su soberanía. Y no solo en el aspecto político, sino cultural, social, etc. Lo cual hace necesario un control jurídico que evite o tan siquiera limite estas situaciones. Bien, aquí nos vamos a detener. La palabra soberanía es una palabra que se ha utilizado recientemente, ¿verdad? Siempre se utiliza. Cuando nos conviene, es que somos soberanos. Cuando no nos conviene, es que somos soberanos. O sea, siempre la soberanía se utiliza de una u otra manera para alegar, muchas veces con razón, muchas veces sin razón, y defender ciertos derechos. Entonces, ¿atenta a la soberanía de los estados la informática? Sí, porque se está metiendo en todo. Dijimos la vez pasada, ¿cómo podemos nosotros estar bien si una persona puede hacer negocios sobre Guatemala desde todas partes del mundo y los impuestos a Guatemala no se ven? No se ven porque la gente está haciendo todo desde fuera en su computadora. Es muy difícil controlarlos. Entonces, acarrea una serie de repercusiones la tecnología, porque ahora, por ejemplo, si alguien se quiere quejar contra el gobierno, si alguien quiere incluso cometer delitos contra el gobierno o el Estado guatemalteco y vive en Afganistán, puede hacerlo perfectamente. No lo podemos controlar como sí podíamos controlarlo cuando era una persona física. Con sacarla de Guatemala era suficiente. Ahora sacan de Guatemala las personas más enojadas, se ponen a publicar desde afuera. Ustedes lo han visto. Y a nosotros que estamos aquí, nos da cierto temor ponernos a quejarnos, digamos, de las autoridades o de qué sé yo, ¿verdad? Porque sabemos que vivimos en la zona 11, en la zona 5, en Villanueva, en Villa Canales, etcétera, y ahí nos van a ir a encontrar y nos pueden interponer una denuncia, o nos pueden ir solamente a asustar o amenazar. O sea, cualquier cosa puede pasar, y por eso es que nosotros nos quedamos callados. Pero si a nosotros nos sacan y nos vamos del país y empezamos nosotros a, ya enojados, decir cualquier cosa, ¿qué pueden hacer contra nosotros? Entonces, atenta a la soberanía de los estados, porque no puede los estados defenderse muchas veces. ¿Afecta el tema cultural, social? Sí, porque ustedes saben bien que en Guatemala hay temas que no se permiten, pero las redes sociales, o la ley los prohíbe, digamos, pero las redes sociales que vienen de otros países traen
todas estas cosas que probablemente aquí pudieran no permitirse, pero no las traen. Entonces, atenta contra la soberanía de los estados. Utilización ilícita de datos transmitidos al extranjero. El intercambio de información a otros países les permite escapar a la reglamentación que pudiera existir en el país de origen, derivando con ello atentados graves a las garantías de los ciudadanos y a la seguridad de los estados. Un poco de lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? Algo que es ilícito en Guatemala, de repente me voy y lo hago en línea, porque ¿dónde me encuentran? Muchas veces es fácil, como decía yo, si saben que yo vivo en Villa Canales, porque yo mi DPI ahí dice, etcétera. Pero si yo tengo una forma de escapar, me dedico a trabajar en línea y no me van a encontrar. Régimen fiscal aplicable. Ahí estaba un poco lo que yo decía hace un ratito. Debido al contenido económico de la información, es claro que la misma esté sujeta a una cotización económica. Y más si va a ser objeto de exportación, lo que motiva un aumento o disminución de la tarifa fiscal que debe aplicarse. Otro tema son los impuestos que deben pagarse y recibirse en cuanto a qué país los recibirá o dónde se pagará. Ustedes saben que, por ejemplo, los Estados Unidos son muy, muy estrictos con respecto a los impuestos. No importa dónde se trabaje, se paga impuesto en Estados Unidos. Nuestro país no es así. Nuestro país es difícil que logre que alguien que trabaja fuera, aunque así esté usando todas las cosas de Guatemala, pero él está fuera en su computadora, no paga impuestos, es muy difícil cobrárselos. Es muy difícil hacerlo. Entonces, los impuestos, ¿dónde deben pagarse? Muchas veces no se pagan en ningún lado. Yo sí conozco varias personas más o menos un poquito mayores que ustedes que trabajan en línea, los contratan. Yo no los veo que paguen impuestos en ningún lado, probablemente en Estados Unidos, porque si de ahí los contratan, porque ahí sí los capturan y los obligan, pero están aquí en Guatemala y están trabajando en línea, consiguen trabajo, yo no sé cómo lo hacen en el extranjero, y son asistentes de alguien, le llevan la agenda a alguien desde Guatemala, le llevan la agenda a una persona y les pagan solo así, ¡pum!, les hacen un depósito en dólares a su cuenta de banco tal. Estas personas aquí en Guatemala no pagan un solo centavo de impuestos, ni siquiera saben en Guatemala que ellos trabajan. Ahora, ¿dónde se debe pagar? Porque no está regulado, así específicamente. Ese tipo de trabajo no está regulado dónde se paga. Porque esa persona no está sujeta al IX, porque el IX no es una entidad obligatoria y debería hacerlo, porque entonces así crecería o por lo menos tendría mejores servicios, ¿verdad? Y así, etcétera. Propiedad intelectual de la información. Propiedad intelectual, eso lo vamos a ver despacio. ¿De qué soy dueño yo y de qué es dueña mi empresa? Y cómo le hago para que no me lo roben, ¿verdad? Propiedad intelectual de la información, problemas que pudieran darse con respecto a la disputa o reivindicación de la propiedad intelectual de la información. ¿Quién es el dueño del programa? ¿A quién se le ocurrió? ¿Quién es el creador? Eso ustedes saben que desde las personas más admiradas y reconocidas, muchos dicen que estas personas plagiaron, robaron ideas a otras personas y que inscribieron derechos que no les correspondían. ¿Pero ahora qué? Ellos son los propietarios porque ellos los inscribieron. Por eso es que vamos a tener algunas clases sobre cómo inscribo yo mi derecho de autor. O sea, que yo creé este programa, yo lo voy a ir a inscribir. Es una cosa que yo voy a patentar o lo voy a inscribir. Y esa cosa que yo hice, como no le voy a llamar cosa, le voy a llamar Informatrip, digamos un nombre. Yo quiero que sea una marca. ¿Cómo hago para inscribir esa marca? Porque todo eso que yo dije es propiedad intelectual. Es como que yo tuviera una casa, pero yo la casa la compro y la voy a inscribir al Registro General de la Propiedad. Y ahí eso me da a mí una gran certeza de que es mía la casa. ¿Qué pasa con la propiedad de mi cabeza? Lo que hay en mi cabeza es propiedad también igual que una casa. Pero me lo roban más fácilmente que una casa. ¿Por qué?
porque yo no lo he inscrito y porque yo no sé cómo se inscribe y porque también a veces no le doy el valor que tienen las cosas que yo creo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la explotación laboral, porque después los hacen a ustedes trabajar por el salario mínimo y hacer o elaborar programas que valen mucho dinero. Les explicaba yo el tema de los juegos, que dicen que en Guatemala se crean, hay y son muy buenos para idear juegos de estos de videojuegos. Hay muchos jóvenes ya mayores también que tienen empresitas que hacen eso y los venden a otros países. ¿Cómo hacen para protegerse? Para que no se los roben, para que se los compren bien, ¿verdad? Y no para regalar su trabajo, el trabajo de su intelecto. Seguridad jurídica para las empresas. La información o las redes pueden ser motivo de ilícitos, por lo que una visión unificada internacional en términos penales vendría a limitar las actuaciones ilícitas no solo en forma correctiva, sino preventiva. O sea, debíamos tener una legislación, así como se tiene una legislación para temas de delitos de otro tipo, de delitos transnacionales se llaman esos, donde a mí me ponen en la Interpol. Si yo tengo una orden de captura en Guatemala, me ponen en la Interpol y donde sea que yo ande, me pueden capturar. Eso no debería ser tan así. Pero como hay convenios internacionales donde dicen que si yo cometí ciertos delitos, me pueden capturar en cualquier parte del mundo, así debería ser con respecto a muchos delitos informáticos. Cuando veamos todo este tema de pornografía y todo, obviamente la pornografía, principalmente infantil, esa sí está muy, muy custodiada en todos los países del mundo. El que comete uno de estos ilícitos, lo ingresan en la Interpol y ahí lo capturan donde sea. Y acuérdense que también el que comete uno de estos ilícitos entra en listas donde ustedes han visto que a Guatemala no los dejan entrar a los que están en esas listas. Y los delitos sexuales son muchos, pero la pornografía infantil ya es un delito que la violación misma o los abusos deshonestos mismos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con participar en este tipo de cosas, porque lo ponen a uno en una lista peor que la lista Engels. Esa resulta peor. Ahí sí ya no solo es que no hay visa, sino que a uno ya no lo dejan ni vivir en ciertos vecindarios, en algunos países, cuando uno está en listas. Por eso, vuelvo a repetir, tenemos que tener mucho cuidado con qué cosas asesoramos en nuestra carrera profesional. Bien. Ahora, derecho a la información. Este es un subproducto de la informática. Toda la informática en general lo que contiene es información. Eso es lo que hay. O sea, que los logos o los, bueno, no sé cómo llamarle a lo que ustedes hacen dentro de todas esas clases que ustedes reciben. Eso es la informática para crear un programa, etcétera. Pero todo eso es para tener información. Entonces, ¿qué información puedo meter ahí? Perdón la forma como lo explico. ¿Qué información puedo incorporar yo realmente a los programas que yo elaboro? Porque información hay mucha, es lo que estábamos hablando. Pero pornografía infantil no va a ser información que yo deba poner porque la ley lo prohíbe. Además de 1,000,000 de razones, pero nosotros nos debemos regir más que todo en lo que la ley prohíbe. Porque pensamientos hay muchos. O sea, yo puedo pensar que a mí me parece esto, que a mí me parece el otro, que yo estoy de acuerdo en esto, yo estoy de acuerdo en lo otro. Ahora, lo que no debo yo poner en mis programas, ni en mi computadora, ni en mi laptop, porque cuando llega al Ministerio Público, lo primero que se hace es llevarse todas las computadoras que hay en la casa, es lo que la ley prohíbe. Ahí sí de plano no. Entonces, por eso vamos a darle un poquito de espacio aquí al derecho a la información. Surge por primera vez en el año 1948. Esto estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y surge del desarrollo que ha tenido la tecnología. ¿Por qué? Porque se preguntan todos, ¿qué tengo derecho yo de saber y qué tengo derecho yo de informar? Y qué tengo obligación también, ¿verdad? Julio Teger dice
que el derecho a la información comprende todas las libertades. O sea, ¿se acuerdan cuando empezamos nuestra clase hace 15 días? Vimos todas las libertades. Tengo libertad de caminar por todos lados, tengo libertad de religión, tengo libertad de esto, de lo otro, de lo otro, de lo otro, ¿verdad? Tengo propiedad privada, bueno, todo eso son libertades. Y esas libertades hacen que yo en mi computadora ponga lo que a mí se me da la gana y en mis redes también, porque tengo la libertad. Creo que por ahí me están entendiendo, ¿verdad? Si yo tengo la libertad de acción, la libertad de culto, yo puedo poner en mi Twitter X, puedo poner un versículo y si se molestan las personas que son musulmanes, no importa, porque en Guatemala hay libertad de culto. Me doy a entender, creo que me doy a entender perfectamente con ese ejemplo. Yo puedo informar todo lo que tengo libertad de hacer, tengo libertad de acción, entonces puedo decir, todos nos vamos a reunir. Tengo libertad de reunión, entonces puedo decir, nos vamos a reunir todos en tal restaurante a tal hora. Tengo libertad de emitir mis pensamientos para protestar en contra de tal alcalde que no hizo tal cosa. Sí, porque tengo libertad de tal cosa, ¿ya? Entonces, todo lo que yo ponga así, primero tengo que pensar, ¿tengo el derecho de hacer esto o no? Y lo mismo es la información. ¿Puedo dar esta información? Es que hicieron tal cosa contra una niñita, no sé cuántos, y pongo la cara de la niña. No, es que ella es una menor de edad, ellos tienen derechos también que no pueden violentárseles, ¿verdad? Recordemos también que hay desde los derechos, desde este 1948, miren, uno de los derechos de la persona fue que no la vieran en agonía ni en malos momentos, por decirlo de esa forma. ¿Por qué? A partir de ahí, no se puede poner en una red ni en ningún lado una persona que está muriendo con un cuchillazo, con un balazo y está en agonía. No se puede, eso es prohibido. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre es eso, contiene eso, y esta es una ley de orden universal, internacional. Entonces, si a mí me dicen que yo trabajo en un periódico y que por favor coloque cómo están matando a una persona y cómo muere, eso no lo puedo colocar porque las leyes lo prohíben. Entonces, acá está, el derecho a información comprende todas las libertades, pero aporta algo más. En un intento de respuesta global al proceso informativo, plantea el acceso y participación de los individuos y los grupos sociales en una corriente bilateral entre emisor y receptor en los términos de un fenómeno de interrelación. Esto lo vamos a explicar mejor. El artículo 19, miren, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice, este es un tratado internacional aceptado y ratificado por Guatemala, lo cual lo vuelve una ley interna. Y dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Dejémoslo ahí. O sea, yo tengo libertad de opinar y de expresarme. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones. Imagínense qué cosa más terrible, cómo se infringe esto, cómo se falta a esto, porque si yo digo, fíjense que yo quiero mucho a una persona que de repente todos detestan, ¿verdad? No voy a decir nombres. Se me tira todo el Twitter. Pero es que me hacen un bullying y una cosa tan tremenda que yo tengo que cerrar mi cuenta. Pero todo el mundo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Y dice el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este derecho incluye no ser molestado a causa de sus opiniones. También incluye investigar y recibir informaciones y opiniones y difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Entonces, si yo voy a investigar un caso, por ejemplo, pues un caso de corrupción pudiera ser. Hay corrupción en tal ministerio, yo lo investigué, recibo información, recibo opinión de 3, 4 personas, unas me quisieron decir su nombre, otras no. ¿Puedo difundirlas? Sí, porque esta Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que ese es un derecho que yo tengo.
sí puedo difundirlas. Y las puedo difundir si estoy en Estados Unidos, sí puedo hacerlo. También si estoy en Italia, también puedo hacerlo por cualquier medio de expresión. O sea, yo puedo hacerlo. Lo que pasa es que creemos que no podemos hacerlo porque nos amenazan de muerte, pero ese es un delito que cometen ellos. Creemos que no podemos hacerlo porque se nos tira todos los net center del tweet a criticarme, pero en realidad lo que la ley dice es que yo tengo libertad de opinión y expresión y hasta puedo investigar, recibir informaciones y opiniones y difundirlas sin limitación de fronteras. Entonces, ¿cómo preguntaría yo esto en el examen? Porque esto es lo que nos interesa también, ¿verdad? Yo les diría, bueno, miren, la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla sobre la libertad de opinión y expresión que tenemos. Explique usted cuál es esa libertad de opinión y expresión. No quiero que se aprendan nada de memoria. Quiero que me digan, bueno, significa que yo tengo la libertad de opinar y de expresarme y que no me van a molestar por lo que yo opine y que también puedo investigar y también puedo tener testigos y publicar todo lo que yo investigue en cualquier país del mundo por cualquier medio de expresión. Eso significa que puede ser en periódico, en revista, en X, en Instagram, en Facebook, donde yo quiera. Muchas veces la gente cree que no puede hacerlo, pero no. Esto es lo que dice el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por aparte, hay un deber de informar. O sea, hay un derecho, pero también hay un deber, una obligación. Dice, ¿qué es deber de informar? Eso les puedo preguntar yo. ¿Qué quiere decir el deber de informar? Comprende las facultades de difundir e investigar. Viene siendo la manera moderna de la libertad de expresión, ya que dicha libertad y año es suficiente, ya no es suficiente, para referir la complejidad del proceso informativo, ni sus mecanismos de protección son suficientes para asegurar en la sociedad moderna la existencia de una comunicación libre. En ese sentido, el derecho se replantea la regulación de los medios y la comunicación y no tanto de los medios informativos, sino el establecimiento de todas las fuentes de información abiertas al público, así como el acceso de los documentos administrativos y bancos de datos de índole público. Bien, aquí lo que significa todo esto que está escrito es que tenemos también deber de informar. O sea, si nosotros tenemos conocimiento, queremos hacerlo, tenemos también el deber de informarlo a las personas. O sea, si yo estoy en un tema periodístico, no me debería quedar con la información que yo no quiero dar, sino que yo solamente debería informar sin juicios de valor, que significa, esos son unos ladrones, esos son unos tontos, eso se llaman juicios de valor. Yo le estoy dando valor a las cosas. Solamente debería informar. Eso es lo que sí debo hacer. Informar. Sucedió tal cosa. No puedo yo decirles, fíjense que en realidad estaba muerto, fíjense que en realidad no, eso no puedo saberlo yo. Yo lo que debo hacer es informar. Tengo el derecho a ser informado, ¿verdad? Es el aspecto más novedoso y se refiere básicamente al derecho que tienen todos los individuos y grupos sociales a estar informados de los actos y sucesos públicos y en general a todo tipo de información que pudiera afectar su existencia, logrando con ello que las personas orienten su actuar y acción de manera eficaz, participen en la vida política de su comunidad. Aunque en la actualidad es aún un punto pasivo del derecho a la información, se debe considerar que el verdadero sentido del derecho a ser informado implica para el receptor un abandono de esa actitud pasiva, logrando tener la posibilidad jurídica de exigir al sujeto obligado cumplir con ese derecho que le es inherente. Esto sucede más en el sector público y por eso es que estudiamos en esta clase la ley de acceso a la información. Esa ley yo la doy en una de las clases y eso es algo muy importante porque tenemos derecho a que nos informen. Antes todo se blindaba y todavía ahora la verdad es que hubo una época donde había más acceso a la información pública, ahorita no tanto, pero debe haber acceso a la información pública. Nosotros tenemos el derecho de ser informados. Bien. Esta presentación yo se las voy a colocar
yo se las voy a colocar ya en clase porque ya terminamos esta otra parte de nuestro curso. No sé si hay alguna pregunta o lo dejamos hasta acá. Por favor, los que se conectaron tarde, buscan su grupo y empiezan a trabajar en sus trabajos, valga la redundancia. Y le doy aquí, José Samuel, cuénteme. ¿Levantó la mano José Samuel? Muy bien. Entonces, no se escucha, dice. Ok. Yo sí lo escucho, licenciada. Bueno. Muy bien. Entonces, solamente quiero dar aquí oportunidad a que me platiquen si está Fátima Mayén, Paola Rodas, Bárbara Jiménez y Joel Escobar. ¿Será que mi micrófono no sirve? Bueno, entonces lo dejamos hasta ahí y nos vemos primero Dios pasado mañana. Yo les voy a dar los 2 documentos, se los voy a poner ahorita más tarde, tanto el lineamiento de los trabajos como esta segunda presentación que le llamo yo clase 2 de Derecho Informático. Así que con eso nos despedimos. Pasen muy feliz día. Nos vemos primero Dios pasado mañana. Feliz día, licenciada. Feliz día, licenciada. Feliz día, licenciada. Igualmente.